Hola a todos y bienvenidos a Bienvenido Matías sobre todo. Es un placer para mí tener a un diputado en MIP, primer diputado en MIP después de llegar al diplomita en años. Diputado canario, pero entre todos estalense, así que es algo muy importante. Vos sos el primer titular, porque Leonardo, el alcalde, ejerció creo que 1 o 2 días, porque es suplente, cuarto suplente, creo que es el primer titular, pero vos sos el primer titular, creo. Sí. Me parece eso. Entonces, felicidades por eso. Me gustaría comenzar porque me digas, que nos cuentes quién sos, porque no creo que no es mucho a nivel país, capaz que no te conocen. Eh, Bueno, primero que nada, muchas gracias y aclarar, diputado electo, aún el, no hemos asumido. Bueno, acá yo soy de esta gran ciudad de Tala, acá en el noreste del departamento de Canelones, tengo 26 años, soy licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad Católica y bueno, acá venimos trabajando desde ya hace muchos años con un grupo de gente que se ha puesto la camiseta y estamos trabajando por la renovación partidaria desde ya hace mucho tiempo. Mi padre también ha sido diputado, candidato a intendente, etcétera, por lo cual la política la llevo en la sangre. Donde el mundo se conecta para cuestionar. Desde la historia hasta el hoy, todo lo que importa está aquí. Detrás de cada dato hay algo que hay que discutir. Opiniones con valor, ideas para repensar. Un podcast que incomoda y no deja de analizar. MIP es el lugar donde el eco nunca logra sonar igual. Con visión, con pasión, desenmascarar. Conéctate con MIP, ven a reflexionar. Estaba hablando de que eras político de sangre, de nacimiento se podría decir también. Más o menos, ¿cómo podrías darle cuál sería el inicio puntual de tu carrera política profesional? Ya sea elecciones juveniles del Partido Colorado, me gustaría también que cuentes un poquito relativo a eso. O sea, por ese lado más bien, o sea, primera elección, o sea, diputado me imagino que fue esta, pero capaz que no has tenido otra instancia en alguna otra elección. Bueno, como te decía anteriormente, yo vengo viviendo la política desde muy chico, incluso desde antes de nacer. Eh, Fíjate que mi primera elección en realidad en la que repartía y doblaba listas acompañando a mis padres fue en la elección de 2014, apoyando a Pedro Bordaberry. Y, y bueno, fue una experiencia interesante. Nunca me había dado la curiosidad de entender el mundo de la política y fue ahí cuando me entró esa curiosidad. Y ya en el año 2017, en la elección de jóvenes de 2017, fue cuando me metí de lleno. Ahí fui candidato a joven convencional nacional y departamental por el partido y fui electo convencional nacional y departamental. Después, en una segunda instancia, en una elección de segundo grado, participamos allí de una elección en la que fuimos electos miembros del Comité Ejecutivo Departamental suplente en representación de los jóvenes y después fuimos designados por el entonces secretario general, Juli María Sanguinetti, como prosecretario nacional de Derechos Humanos. Entonces, vengo militando y vengo trabajando desde hace muchos años. Después, en el año 2019, trabajamos para la precandidatura de Juli María Sanguinetti. En el año 2022 trabajamos para la elección juvenil, en el que volvimos a ser electos convencionales nacionales y departamentales por los jóvenes. E integramos la Coordinadora Nacional de Jóvenes del partido y allí ese año hicimos una gira por los 19 departamentos para conocer la realidad de cada uno de los jóvenes de todo el país. Y lo que la gente pedía y reclamaba era un proceso de renovación que el partido tenía que dar. Y es en ese sentido que de cara a lo que fue esta elección del 2024 tomamos la decisión de apoyar la candidatura del doctor Andrés Ojeda, justamente viendo que era necesario ese proceso de renovación. Y justamente ese proceso de renovación nosotros entendimos acá en Canelones que era oportuno acompañarla de una candidatura joven
a la Cámara de Representantes y por eso el grupo me propuso a mí. Y por supuesto fue un gran desafío, un gran honor, pero sobre todo un gran desafío, porque fíjate que alguien tan joven de 26 años que tenga la oportunidad y estuviera disputando uno de los cargos más importantes que muchísimas personas durante años están militando para poder llegar, que me den la oportunidad de asumir esa responsabilidad, ese compromiso y el ser electos. De modo que estamos muy contentos y muy entusiasmados, pero sobre todas las cosas muy comprometidos con el equipo que se generó aquí en el departamento de Canelones y sobre todo con la gente que acompañó el proyecto. A nosotros les agradecemos continuamente y siempre les decimos que nosotros queremos tener un club de puertas abiertas, escuchar, dialogar y mantener contacto con todos los vecinos. De modo que se viene mucho trabajo. Me preguntabas por cómo es la elección de jóvenes. El Partido Colorado fue el primer partido en Uruguay en incorporar a los jóvenes en su vida orgánica. En una reforma de la Carta Orgánica que se hizo en el 2007, después de la debacle del partido, después que el partido perdió el gobierno en el año 2005, muchos jóvenes, entre ellos Andrés, entendían que era necesario darle y generarle espacio a los jóvenes para que se involucraran en la actividad política y que vivieran la actividad política. Y de ese modo fue que se incorporó a los jóvenes en la orgánica partidaria. La orgánica partidaria tiene 500 convencionales nacionales electos por la elección interna de cada 5 años, pero además tiene 100 convencionales juveniles electos en cada elección de jóvenes que cada 2 o 3 años. De modo que allí se le dio la oportunidad a los jóvenes de estar en una convención que iba a pasar a ser de 600 miembros, tener voz y voto al igual que cualquiera de los adultos, pero además la incorporación del Comité Ejecutivo Nacional de 2 titulares y 2 suplentes, como decía, que yo tuve la oportunidad de ser parte. Entonces, este proceso de elecciones juveniles, por supuesto que son muy enriquecedoras, porque le dan la oportunidad hoy, por ejemplo, a un joven canario del noreste que con 26 años puede llegar a este cargo, pero con muchos años de militancia. Fíjate que si te estoy diciendo que mi primera elección fue en el 2014, ya llevo 10 años militando. Y lo que puede parecer un poco loco, pero lo vengo haciendo. De modo que no somos nuevos en esto, obvio que tenemos mucho para aprender, pero estamos muy contentos y escuchando y dedicándonos a esto que tanto nos gusta. Bueno, muy enriquecedora realmente tus palabras. Te gustaría que me dijeras, o sea, ¿por qué me dirías a mí que militar en el Partido Colorado, que militar en el Partido Colorado? O sea, me gustaría que como que le dijeras al público también por qué deberían unirse, por qué deberían apoyar al Partido Colorado. Tendrás tus 1001 razones, me gustaría que contaras. A ver, el Partido Colorado, siempre decimos, colorada es la historia y el futuro también. Porque el Partido Colorado fue uno de los partidos clave en la construcción de esta república. Desde Rivera, José Valle Ordóñez, José Pedro Varela, Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, ahora han sido íconos de la construcción de esta república democrática que tanto ha generado para todos los uruguayos. Recordemos los pilares fundamentales sobre los que se basa el Partido Colorado: la libertad, la justicia social y la democracia. Esos son los pilares fundamentales sobre los que se basa. Y allí, justamente, la construcción de una república justiciera que diera oportunidades a todos los uruguayos, aquella república que recibió de brazos abiertos a los inmigrantes que provenían de Europa, muchas veces escapando de guerras civiles y religiosas, y que aquí en Uruguay lo recibió un país en el que les dijo que no importaba cuál fuera la religión que ellos profesaran, aquí vivíamos en un país laico a través de esa reforma impresionante de José Valle Ordóñez, que también fue muy polémica para los años, pero que era necesario
para que este Uruguay creciera en su población y tuviera las oportunidades que hoy tiene. Pero además el futuro. Podríamos pasar horas hablando de pasado, pero siempre me gusta hablar más del futuro. Y además a los jóvenes nos encanta hablar de futuro y a veces no tanto de pasado, salvo algunas excepciones como nosotros que nos gusta agarrar de repente algún libro de historia. Para eso capaz que tenemos otra charla. Pero sobre todo hablar de futuro. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado ha sido un partido de vanguardia, ha sido un partido que siempre ha mirado 20 años para adelante. Fíjate que acá en Uruguay fuimos la Suiza de América y nos adelantamos incluso a grandes reformas que hizo Europa con respecto a reformas laborales, reformas sociales, reformas educativas, y en ese sentido que nos encuentra permanentemente. Los colorados somos unos enamorados de la reforma continua, de la renovación continua. Y acá te puedo dar un ejemplo. Vuelvo a hablar del pasado, pero es que es inevitable. Nosotros fundamos las empresas públicas. Los colorados fundamos las empresas públicas. Sin embargo, hoy vemos que las empresas públicas es fundamental que compitan. Porque también hay que entender el momento histórico en el que suceden los acontecimientos. Cuando se fundan las empresas públicas acá en Uruguay, es porque estas empresas, ya las generadoras energías, bancos, etc., eran de capitales extranjeros. Cobraban altos costos y todavía los dividendos iban para el exterior. Entonces, ¿qué entendió en ese momento los colorados como José Valle Ordóñez, etcétera? Que había que generar un estado de bienestar en el que el Estado sea propietario de las empresas fundamentales que le brindaran los servicios esenciales a los uruguayos y que después estas empresas pudieran ofrecerlo a costos razonables para mejorar la calidad de vida de cada uno de los uruguayos. Sin embargo, hoy el momento es distinto. Hoy entendemos que es necesario que estas empresas públicas compitan. Y por eso Antel compite. Por eso el Banco de Seguros compite. Y por eso quizás tengamos que evaluar si algunas otras de las empresas circunstancialmente o eventualmente deberían o no de competir. Eso debemos de estudiarlo y creo que debe estar sobre la mesa su análisis. Pero lo que es fundamental es que los colorados tenemos que mirar siempre para adelante, siempre mirar para el futuro, siempre mirar para el porvenir. Porque eso es lo que hicimos durante toda la historia y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. El Partido Colorado ha sido siempre el partido que ha protegido a los más débiles. El Partido Colorado ha sido siempre el partido que le ha dado oportunidades a todos por igual. Ese estado ballista en el que todos tienen ciertos derechos y el Estado está allí para protegerlos, pero que el Estado a su vez es un colchón o un trampolín que los ayuda a avanzar y saltar para poder escalar socialmente. Entonces, allí creo que tenemos grandes oportunidades y mucho trabajo por delante. Y obviamente que encuentra ahora en esta oportunidad una camada de jóvenes que venimos a generar una verdadera transformación dentro del partido y del Uruguay. Pero sobre todas las cosas, jóvenes que tenemos la humildad necesaria para poder sentarnos, aprender de los mayores, pero además la humildad necesaria para poder escuchar a los demás. Entonces, acá estamos para laburar y para mirar al futuro con optimismo. Realmente debo reconocer muy buena reflexión y muy buen repaso histórico, que realmente nos encanta la historia. Bueno, a mí me encanta la historia y lo he tratado de trasladar a lo largo del podcast. Y me gustaría también que me dijeras cuál es la figura de referencia, o capaz que de todas has nombrado muchas figuras a lo largo de esto. Nombraste a Rivera, a Valle Ordóñez, a Valle, Jorge Valle. Jorge Valle. ¿Cuál sería como la figura del pasado? Y también me gustaría una figura del presente, o sea, cuál es la figura que viene hacia adelante. Puede ser perfectamente Alfredo Ojeda, puede ser Pedro Bordaberry, Sanguinetti, capaz que
también, podría ser Viera. La palabra es tuya. Bueno, justamente te he nombrado algunos nombres y creo que son fundamentales. Rivera representa la libertad, ¿sí? José Valle Ordóñez, la justicia social. Jorge Valle, también la libertad. Julio María Sanguinetti, la democracia. Fue quien logró el cambio en paz y que el Uruguay volviera a transitar por los caminos democráticos después de la última dictadura cívico-militar. De modo que figuras hay muchas que son muy importantes porque son quienes han sembrado los pilares fundamentales para que este partido exista y los valores para que este partido exista y transite. Porque un partido sin valores y sin principios no es un partido. A veces ocurren esos partidos accidentales en los que se generan en función o alrededor de una figura circunstancial. Hoy lo vemos en el mundo. Existen figuras puntuales y allí se conforman partidos en torno a esas figuras, pero que cada vez vemos que tienen mayores dificultades para poder existir y prolongarse en el tiempo. Porque cuando dejan de estar esas figuras activamente, muchas veces esos partidos desaparecen. Y eso acá no ocurre, porque el Partido Colorado tiene pilares históricos a lo largo de su historia y los sigue teniendo. Entonces, eso es fundamental, los principios y valores que cada una de esas figuras clave que han participado en nuestra enriquecedora historia son fundamentales. Y vos me preguntás, obviamente, del presente, obviamente que nuestra figura del momento lo es Andrés. Y Andrés de verdad ha generado una política muy disruptiva, una política que nos ha generado un antes y un después por su forma de comunicar, por su forma de vincularse, que obviamente a nosotros los jóvenes nos sentimos muy cómodos. Justamente esta camada joven, no, soy el más joven, el diputado electo más joven, pero a su vez hay otros diputados jóvenes en el que por supuesto que nos sentimos muy cómodos trabajando junto a Andrés. Y Andrés, una cosa que me gusta destacar de él es que él siempre trabaja por la unidad partidaria. Y creo que es clave en estos momentos en los que muchas veces se intenta dividir. Entonces, ahí te nombré varias figuras y por supuesto que hay muchas más. Pero creo que son las figuras clave sobre las cuales me baso, mis principios, mis valores y me motivan diariamente a estar acá. Sí, la verdad has respondido todas las preguntas, muchas de las preguntas que ya tenía planificadas. O sea, aparte que te voy a reconocer que soy un genio en la comunicación, Matías, o sea, tenés un conocimiento histórico del partido muy importante. Por todo, muchas cosas te podría seguir nombrando de todo tu discurso. Te quería preguntar también sobre la calle Pou, porque quieras o no, estamos también en coalición, está la coalición republicana, y como que la figura de la coalición republicana es el doctor Luis Lacalle Pou, y me gustaría que opines como figura política, si lo conoces personalmente, como persona que se opina también de la persona Lacalle Pou, también de la figura política. Bueno, primero agradezco, pero no soy ningún genio de comunicación, simplemente como me dedico varios años a esto y he aprendido. Hay que también equivocarse para aprender. Y aprendí muchas veces a raíz de equivocaciones. Entonces uno intenta ser perfectible. O sea, todos somos perfectibles, pero nadie es perfecto. Todos podemos ir mejorando, pero nadie es perfecto. Ahora vos me preguntabas por Luis Lacalle Pou, quien ha sido el primer presidente de esta coalición que en muchos sentidos se puede ver institucionalizada. Entendemos que coaliciones han existido muchas. Pero María Sanguinetti, su segundo gobierno fue en coalición, Jorge Valle
fue coalición. Pero el concepto de coalición, específicamente coalición republicana, se instauró en 2019. Es una coalición que muchos dicen, y allí la discusión va a estar en si la institucionalizamos o no. Creo que es un buen camino y que habría que analizarlo. Luis ha sido un gran promotor de esto, por lo cual en gran medida es un fundador. Pero Luis Lacalle Pou, entendamos que ha tenido un gobierno en el que ha tenido muchos momentos críticos: la pandemia, la sequía, la guerra que llevó a que los precios de muchos commodities aumentaran, distintas circunstancias naturales que ha llevado a que sea un gobierno con muchos desafíos, pero aún así creo que ha sido un buen gobierno, que ha generado muchas cosas, se ha puesto al Uruguay en los grandes temas en los que debe estar. Hemos visto en estos últimos años una inversión histórica en infraestructura, ya sean vivienda, carreteras, rutas. Vemos que los niveles macroeconómicos han sido los mejores en muchísimos años, que el desempleo es el menor en los últimos años, que la inflación es la menor en los últimos años, que la inversión extranjera directa es la mejor en los últimos años. Yo creo que redondeando ha sido un muy buen gobierno. Obviamente que quedan cosas pendientes, obviamente que nosotros trabajamos para que en esta elección del 2024 la coalición volviera a ser electa, pero no fue así. De modo que hoy nos toca asumir un rol de oposición en el que por supuesto que vamos a tener una cantidad de desafíos, pero que además nos enfrentan a una situación distinta, porque fíjate que esta Cámara de Representantes no va a tener mayoría. Entonces eso va a llevar a que necesariamente los representantes de cada uno de los partidos del pueblo, y que somos electos por cada uno de los partidos, tengamos que dialogar mucho. Así que se vienen muchos desafíos, pero no le tenemos miedo a los desafíos, si no, no nos hubiéramos metido en esto. Y específicamente me preguntabas por mi relación, si conozco o no a Luis Lacalle Pou. Lo he conocido, hemos tenido alguna oportunidad de cruzar algunas palabras. Por supuesto que es una persona muy ocupada, en la que mi padre ha tenido mayor vínculo con él, porque cuando asume Luis Lacalle Pou como diputado por Canelones, mi padre era diputado suplente. Entonces tuvieron la oportunidad de compartir cámara en muchos momentos y siempre recuerdo a mi padre con mucho cariño. De modo que cada vez que lo encuentro siempre me envía saludos, pero bueno, ahora veamos si el presidente cuando termine su mandato tiene un poco más de tiempo libre y nos juntamos a charlarlo algún día. Además te quería preguntar puntualmente sobre el presidente electo, porque ya que soy diputado por Canelones, me gustaría que hicieras como un paneo general sobre el departamento, más o menos las recorridas que realizaste. Yo te estuve siguiendo en redes sociales y hiciste unas muy grandes recorridas a nivel de todo Canelones, por lo que yo anduve viendo. ¿Qué opinas sobre la gestión de la intendencia? Además, me gustaría preguntar también posteriormente sobre los candidatos del Partido Colorado, si los nombres que están, tú, esta boca es mía, el lunes. Sí, justamente. Las campañas son muy arduas. Se sabe a la hora que se sale y no se sabe nunca a la hora que se regresa. Además, Canelones tiene una particularidad, que es un departamento muy grande, que tiene playa, tiene industrias, tiene una parte agrícola, tiene una zona muy fuerte metropolitana, es un departamento enorme,
ahora va a tener 32 municipios, tiene más de 90 centros poblados, tiene realidades muy distintas y conocer cada una de las realidades lleva mucho tiempo. De modo que las problemáticas de cada una de las zonas son muy distintas y sobre ellas hay que trabajar, pero ante todo hay que conocer esa zona y ese lugar. Y por eso nos insumía mucho tiempo recorrer y conocer y charlar con los vecinos, cosa que nos encanta. Canelones, evidentemente, al ser un departamento tan grande, requiere de muchísima infraestructura. Allí la intendencia tiene un gran desafío, porque realmente el departamento de Canelones debe ser seguramente el departamento que tenga más kilómetros de caminería rural y de caminería urbana en todo el país. Entonces, a veces es natural que el presupuesto no alcanza. Es algo real. Tiene que estar invirtiendo continuamente y allá ya está el desafío de los gobernantes departamentales de poder ayornarse y poder mantener nuestro departamento lo mejor posible. Fíjate que problemas como la basura, la caminería, el alumbrado, en un departamento en el que además ha sido el segundo departamento que más creció en los últimos años, según el último censo que se publicó. El departamento que más creció en los últimos años fue Maldonado y después Canelones. Es un gran desafío que siempre tienen los gobernantes departamentales. Y vos me preguntabas por el presidente electo Yamandú, por supuesto que acá hay una oportunidad, más allá de que no es de nuestro partido. Entendemos que al haber sido secretario general de la Intendencia, al haber sido intendente, bien conoce los problemas del departamento. Y allí tiene que estar la capacidad de los diputados electos por este departamento, seamos del partido que seamos, para poder trabajar conjuntamente y poder solucionar esas cosas que el departamento de Canelones necesita. El departamento de Canelones tiene grandes problemas de seguridad, tiene grandes problemas de empleo, uno de los problemas fundamentales que tienen los canarios, fundamentalmente el empleo juvenil. Y también otra problemática que no se ve a simple vista, que a veces pasa desapercibida en las encuestas de problemas que tienen la gente, pero nosotros hicimos mucho hincapié en lo que es la salud mental. Entonces, creo que allí hay 3 pilares sobre los que hay que trabajar mucho, además, naturalmente, de la infraestructura que es necesaria para ayornarla al crecimiento que tiene el departamento de Canelones. Me preguntabas también sobre la candidatura, son muy amplias tus preguntas. Me preguntabas también sobre la candidatura. Puntualmente de Walter Servini, que fue la que vi, no sé si hay más. Bueno, sucede lo siguiente, aquí en Canelones por primera vez vamos a comparecer como coalición republicana. Entonces, por constitución, cada lema puede presentar hasta 3 candidaturas. De modo que el Partido Nacional va a presentar a través de la coalición republicana 2 candidaturas y nosotros los colorados 1. Walter Servini ha manifestado su voluntad de querer ser candidato y nosotros naturalmente entendemos esa voluntad. Entendemos que él tiene una mayoría de 12 convencionales sobre un total de 244, que a pesar de que nosotros ganamos la elección interna en junio, el sector de Walter, lo que es Vamos Uruguay, tiene mayoría en la convención departamental, por lo cual tienen la derecha y por lo cual hay que escuchar y respetar y apoyar. De modo que estamos buscando los consensos para apoyar esta candidatura, porque nosotros entendemos que el partido tiene que trabajar bajo un clima de unidad. Y bueno, es en ese sentido que la coalición republicana en la próxima elección de mayo tendría 3 candidatos. Aparentemente, si no cambia nada en estos días, sería Sebastián Andújar y Alfonso Lereté en representación del Partido Nacional y Walter Servini en representación del Partido Colorado. Creo que allí tenemos una gran oportunidad de generar una alternativa real para el departamento de Canelones y por supuesto va a ser un gran trabajo porque no hay que presentar además solamente esas candidaturas a la intendencia, también hay que presentar las candidaturas a las alcaldías y por tanto los consejos municipales. Y así hay una gran oportunidad de crecimiento para el Partido Colorado.
No, totalmente, concuerdo eso, o sea, teniendo tres candidatos, un abanico amplio, concuerdo en eso, que hay una gran oportunidad para el Partido Colorado, sobre todo con la movida joven. Te debo reconocer que cuando yo vine acá, que te estaba comentando por detrás de cámara, cuando vine acá a levantar listas, me encontré impresionante la cantidad de jóvenes que había en el día de las internas. En la interna estaba repleto de jóvenes, que creo que eso para mí fue impresionante, que la movida que lograste hacer acá puntualmente en Tala, que fue la que vi más de cerca, porque estaba acá, me sorprendió para bien la cantidad de involucramiento joven que han logrado traer hacia el Partido Colorado. Si la lista 25 fue la que te desempeñaste para tu diputación. Te quería preguntar si ya habías pensado en algún proyecto, nombraste las temáticas, ¿ya tendrías algún proyecto que hayas pensado? ¿Tenés algo, alguna premisa que nos quieras decir capaz? Bueno, sobre lo primero que me decías, muchas gracias. Ahí ha habido un trabajo en equipo, Lea ha sido fundamental en eso, en generar un grupo de jóvenes. Y acá Tala accidentalmente pasó a ser el comando central de esta agrupación en el departamento de Canelones. Siempre bromeábamos que para nosotros la capital departamental es Tala. En el sentido político, porque acá era donde organizábamos todos los materiales para el día de la elección y coordinábamos todo el trabajo político y territorial. De modo que sí, la verdad te ha armado un equipazo. Aprovecho para mandarle un saludo a los jóvenes y los no tan jóvenes que también han sido parte fundamental de todo esto. Y creo que tenemos una gran oportunidad, porque lo decía durante la campaña. Muchas veces se dice que los políticos vienen durante los años de elecciones, después por 5 años no los ven más. Y siempre hemos insistido en que nosotros tenemos un pie acá en Tala y que este club lo queremos permanecer abierto, escuchando a la gente, recibiendo a la gente, venir a contarnos los problemas que tienen y que eventualmente poder ayudarlos. Las problemáticas de los vecinos son fundamentales y deben de ser el motivo por el cual estamos todos acá, para poder encontrarle soluciones a la gente. Evidentemente que se vienen grandes desafíos y grandes oportunidades. Y la otra pregunta, recuérdame. Si tenés algún proyecto de los proyectos. Alguna primicia. Bueno, sí te puedo decir que vamos en principio a trabajar sobre esos 3 ejes: seguridad, empleo y salud mental. Hay mucho para hacer en los 3 temas. Creo que el partido en su programa de gobierno ha presentado ideas muy innovadoras, ideas muy contundentes, que nosotros por supuesto vamos a buscar ponerle el foco aquí en el departamento de Canelones. De modo que primicias hoy no te puedo dar, quizás en otra oportunidad sí, pero sí te puedo dar una pista de que para nosotros la prioridad es el empleo. Tenemos la menor tasa de desempleo de los últimos años. Creo que andan en 7, 8. Ahora en verano incluso disminuye porque se genera mucho empleo a través de la actividad turística. Pero también entendemos que si nosotros entramos y analizamos cómo está conformado ese 7-8%, vemos que casi la mitad son jóvenes. Son jóvenes de entre 18 y 30 años que no encuentran una primera experiencia laboral. Entonces, allí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y ya vamos a estar presentando algunas de las ideas. Pero sí, ahí va a estar en principio nuestros primeros esfuerzos. No, y hablando de ideas innovadoras, por ejemplo, te quería remarcar, se me estaba viniendo a la mente, Tabaré Viera, que dijo reducir la semana laboral o reducir el horario laboral, algo sí. O sea, Tabaré Viera fue el primero en hablar, que después le fueron con la propuesta a Juan Castillo, el ministro designado por Orsi. O sea, el Partido Colorado fue el que trajo esa idea de decir este hombre está loco, pero después terminó como gustando y quedó resonando y como que no, capaz que no es algo para aprobarlo ya mañana, pero con el tiempo la idea va a quedar gustando y va a terminar siendo eco porque ya se aprobó en Europa, ya se están haciendo y los resultados han sido impresionantes. Y creo que el Partido Colorado, eso te lo quería remarcar ahora, toda la razón que tenía en que el Partido Colorado siempre se ha dedicado a innovar,
Partido Colorado trajo una innovación muy importante, sobre todo en esta elección, que es la que he sido más consciente, trajo la innovación de Andrés Ojeda, con todas unas ideas muy disruptivas, innovadoras y todo lo que se quiera decir. Realmente por ese lado tenés toda la razón. ¿Y te gustaría dejar algún mensaje relativo al final de la entrevista para el público, para la gente, para el vecino canario? Que después tenía que hacer un pedido. Bueno, con respecto a esa propuesta puntual de Tabaré, yo igual tengo algunos reparos, hay que analizarla muy bien. No es por lo pronto en el corto o mediano plazo aplicable en todos los sectores. Fundamentalmente porque él hablaba de algo que en principio es inconsistente. Reducir la jornada laboral manteniendo la productividad y el mismo nivel de ingreso es inconsistente. Significa para las empresas aumentar un 20% los costos que después, como sabemos, todos terminan repercutiendo en el bolsillo de todos nosotros. Entonces es una propuesta que hay que analizar muy bien, que en algunos sectores se pueden aplicar con el Estado con mayor facilidad, pero no en todos los sectores productivos. Entonces eso hay que tener cuidado y he escuchado que el ministro designado de Trabajo quiere trabajar sobre ese tema y allí creo que hay que analizarlo muy bien. Hay que tomar los recaudos necesarios porque ya te digo, puede generar, por lo menos en el corto plazo, un aumento de los costos, un aumento en la inflación y eventualmente en el mediano plazo desempleo. Entonces hay que atenderlo con prudencia, por lo menos. Vos me preguntabas un mensaje, agradecerte a vos la oportunidad que me das de tener contacto con la gente, porque eso es fundamental, el trabajo que hacen ustedes, esa entablar contacto con la gente con la que nosotros muchas veces no llegamos, es fundamental, así que agradezco la oportunidad, agradezco el clima, que hayas dado tiempo para que le haya dedicado tiempo a mí. Uno tiene que ser agradecido cuando le dedican tiempo a otra persona. Y invitarlos a soñar, invitarlos a imaginar, invitarlos a creer en la actividad política que muchas veces genera mucho descreimiento. La actividad política es una gran actividad humana en la medida de que las personas que la practiquen lo hagan dignamente. Entonces, por esa razón necesitamos cada vez mejores políticos. Y políticos más jóvenes. Entonces, aprovechar e invitar a todos los que se quieran sumar, que se comuniquen con nosotros y invitarlos a soñar, porque la política es el arte de lo posible. Allí, a través de la política, es donde podemos trabajar, mejorar la calidad de vida de la gente y hacer sueños realidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo advertí al contacto que te iba a pedir a vos que si le podías pasar la entrevista a Andrés Ojeda, que en una de esas se le puede pasar a Andrés sin mucha molestia. O sea, compartirla, difundirla obviamente, si podías difundir esta entrevista, que creo que es un material muy lindo, que creo que en la política uruguaya yo no he visto que se hayan dado este tipo de charlas, tipo podcast, yo no he visto muchas, aparte de ya que hay uno o dos puntuales en Uruguay, pero muchos más no he visto. Te quería agradecer también por darme la oportunidad de haber venido, de haber aceptado, porque vine yo al final a tu casa, a la casa del Partido Colorado, a cantar a la referencia. Acá no sé el nombre de la agrupación. Juntos por Uruguay. Juntos por Uruguay, que me lo había apuntado, que estaba seguro que era esa. Muchas gracias por haber abierto las puertas de esta sede, de la capital departamental del Partido Colorado, como nombraste, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y por supuesto le mandamos la entrevista a Andrés y también lo atomizamos a ver si tiene por lo menos 10 minutos para que le puedas hacer una. Digo yo que durante estos 5 años en algún momento podrá dedicarnos 10 minutos para esto. Es un hombre muy ocupado, pero vamos a mantener la fe. No, te digo la primicia, la tiro acá también. Andrés Ojeda me subió a su Instagram una vez en un clip del podcast, yo etiqueté, no sé ni cómo se me cruzó por la cabeza etiquetarlo, y agarró a Andrés Ojeda y me subió a Instagram. Ah, bueno, eso ya es un adelanto, ¿no? Sí, completamente. Yo quedé como rebatiendo mi cabeza diciendo qué hacía yo en la historia de Andrés Ojeda. Me subió Andrés Ojeda a la historia. Muy bien.
Bueno, muchas gracias. Hay palabras en el aire que se quieren callar, pero aquí siempre hay espacio para la verdad. Con preguntas y matices vemos más allá. MIP es un espejo que te va a reflejar. Esto es MIP, el podcast que te hace pensar.